Hola, yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Y en este lunes 21 de diciembre del año 2020, quiero compartirte mis comentarios sobre la columna del periodista Pablo Iriart. Por cierto, su columna en general se llama Uso de la Razón, y hoy en particular su columna se refiere a, le puso por título, un libro para el presidente. Y el libro que le recomienda a Andrés Manuel López Obrador, y dice, y a sus seguidores, es un libro escrito por un austrohúngaro de principios del siglo XX, de Stefan Zweig. El libro se llama Castello o Castello, en español, Castello contra Calvino. Ahí se narra el juicio que se le hace a Miguel Servet, y quien es muerto, es castigado en la plaza Changel de Ginebra, Suiza. Hace un siglo aproximadamente que escribió el libro, aunque este acontecimiento fue allá por el siglo XVI, en 1536, cuando Calvino, el gran protestante, pues encabeza y llega a ser el que gobernaba en una región importante. Y Pablo Iriart, con una destreza intelectual admirable, nos muestra cómo alguien que está en contra del dictador, de quien tiene el control del poder, puede terminar así, muerto. Por eso Pablo Iriart le dedica su libro, le dice que a Andrés Manuel López Obrador que lo lea, para que Andrés Manuel no sea un dictadorzuelo y no ande acallando las voces de los disidentes. Y supongo que de manera implícita Pablo Iriart pues es una de las voces libres. Seguramente se une a las voces de Broso, de Carlos Loret de Mola, de ¿cuántos nombres? ¿Cuántos hombres libres que hoy, como Pablo Iriart, usan su inteligencia para tratar de confundirnos, para tratar de hacernos ver que ellos piensan, razonan, han leído, y hoy ellos son la voz que está en contra del dictador Andrés Manuel López Obrador, y que quienes vemos las acciones de este gobierno como adecuadas en general, porque siempre tendremos nuestro detalle en algunas de las decisiones. Y Pablo Iriart entonces encabeza a los hombres libres que hay en este país. Yo creo que pues los mexicanos somos inteligentes, los seres humanos en general somos inteligentes. Nadie nace tonto. A veces hay algunos que no solamente en este país, sino en cualquier país del mundo, a veces se dice que es más fácil navegar con bandera de pendejo, pero eso es teniendo la bandera. Pero nadie en su sano juicio es tonto. Yo me pregunto, como ciudadano normal, ¿por qué hoy Pablo Iriart? ¿Por qué estos intelectuales como Raimundo Rivapalacio, como estos que veo en Televisa y en Televisión Azteca, al extraordinariamente de Carlos Marín, de Milenio? Carlos Marín, mis respetos, mi admiración para ti, para tu inteligencia, pero pues no pequen de inteligentes. No crean que los mexicanos no pensamos, o que los mexicanos
no hemos leído, Pablo Iriart, yo te recomiendo que leas a Platón, La caverna de Platón. ¿No te diste cuenta que la inmensa mayoría de los mexicanos en el sistema de partido único, el sistema priista, el siglo XX, hasta el 2018 vivíamos pues de espaldas a la entrada, de espaldas a la libertad, de espaldas a la justicia, y solo vivíamos la realidad de nuestra pared? Y veíamos ahí en la pared las sombras de algunos altos funcionarios que vivían como jeques. Yo no te he oído, Pablo Iriart, que un día hables de este señor petrolero, hombre. Sí, de Romero de Champs. Y de su hijo, cuando andaba allá en la Costa Azul, en Mónaco, con un carro de oro macizo. Aunque seguramente sí has visto las fotos que circularon de un hijo de Andrés Manuel López Obrador con un carro de esos de lujo, y que muchos pues le achacaban el que también era un junior, hasta que después surgió el dueño y dijo: hey, ese carro es mío, ese no es del hijo de Andrés Manuel López Obrador. Mira, lee La caverna de Platón. Y también te puedo recomendar, Pablo Iriart, muchos otros textos. ¿Por qué no le echas un vistazo a La serie del poder, de Luis Spota? Luis Spota, mexicano, hijo de italianos, quien a mediados del siglo XX se convirtió en el escritor más leído de México. ¡Ey! Luis Spota, el escritor más leído de México. Yo recuerdo haber tenido un diálogo con uno de los intelectuales ortodoxos de la literatura, un licenciado, alguien que tiene maestría en estos temas, y donde descalificaba a Luis Spota. No, ese no es bueno, ese ha copiado de aquí y de allá. Pues mira, será el sereno, pero los mexicanos decidimos leer a Luis Spota en el siglo XX. Es el autor más leído. Yo casi puedo presumir que tengo todos sus textos. Seguramente falta alguno de ellos en mi biblioteca. Pero leer a Luis Spota en el siglo XX y leer cómo narraba el ejercicio del poder, cómo el señor presidente... Mira, el primero que leí se llama Palabras Mayores, cuando nombraron al presidente de la República. Bueno, lo designaban candidato, el presidente en funciones, y por eso el protagonista, el doctor Víctor Ávila Puig, decía, y con esto termina esa novela que se llama Palabras Mayores, Víctor Ávila Puig dice: y esas eran para mí palabras mayores. Y lo que narra Luis Spota sobre el presidente, los secretarios de Estado, sus colaboradores más cercanos, el saqueo, el robo, el asesinato. ¿Eso no lo veías, Pablo Iriart, en el pasado? ¿Por qué no le echamos un vistazo a tus columnas en la época de Enrique Peña Nieto? Tu inteligencia está al servicio del poderoso. Tu inteligencia, como muchos otros, pues eran para obtener también sueldos millonarios, prebendas, cercanía, migajas. Porque el hombre que es atado a las perreras serviles de tiranos, donde hay solo migajas y desprecios, o se apresta a luchar como un guerrero, o vive como un perro. Y mira, pues yo no recibí migajas de los tiranos del pasado. Yo soy un profesor, ahora jubilado. Trabajé 35 años en la Universidad de Guanajuato, y donde también había sus tejes y manejes, y por no ser parte, por no
comportarme decentemente, por no decir con frecuencia, sí señor rector, sí señor presidente, sí señor gobernador, a sus órdenes, por pensar, por ejercer la libertad. Pues no estuve cerca del poder. Y tú, Pablo Iriart, has estado muy cerca, has estado muy cerca. Ahora dices que defiendes la libertad, o estás defendiendo tus prebendas. Estás defendiendo tu status quo económico. Hay millones y millones de mexicanos que sexenio tras sexenio renovaban la esperanza. Ahora sí, este sí es decente, este sí va a hacer las cosas. Era la misma historia, el mismo cantar. Y un hombre en la oposición muchos años, Andrés Manuel López Obrador, que una y otra vez dijo que había que combatir la corrupción, que esa era la principal maldad, el mal mayor de México. Pues mira, algunos, pues yo no era así como el adulador de Andrés Manuel López Obrador. Ni lo fui, ni lo soy. Y además, en mi mente, en mi razón, en mi corazón había dudas. ¿Este sí será? Pablo Iriart, ¿te acuerdas de Vicente Fox? Fue la gran esperanza de México. El gran fiasco en el 2000. No hizo nada. Gobernó con las mismas leyes, con las mismas maneras, y terminó siendo igual que los presidentes priistas, el mismo sinvergüenza, el mismo ladrón. Y todavía tiene el cinismo por ahí de andar diciendo que los mexicanos pensamos y razonamos. Pablo Iriart, yo no te puedo regalar la serie El Poder. Los libros de Luis Espota son 6, si mal no recuerdo. Pero échales un vistazo, seguramente los has leído. Por si no te has dado cuenta. Por si tenías tu corazón tan limpio y tan ingenuo que no te dabas cuenta de lo que hacía Enrique Peña Nieto, de lo que hacía Emilio Lozoya, de lo que hacían... ¿No te dabas cuenta? ¿No te dabas cuenta? ¿Cuándo los criticaste? Qué lástima. En verdad, qué lástima que algunos intelectuales mexicanos estén al servicio del poder. Hoy, en el 2020, desgraciadamente, quien está al frente del poder parece que no juega con eso. Parece que no está dispuesto a darles prebendas para que hablen bien de él. Qué bueno que el país está cambiando. Qué bueno. Yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Dale like a mi canal. Dale like.